Quizá Roswell sea el fenómeno ovni más importante de la historia humana. La gente no sabe que no fue la primera nave que se estrelló. Los gobiernos del mundo llevan décadas reuniendo y tratando de replicar tecnología alienígena. Tienes que preguntarte si nos dieron esta tecnología a propósito. Gracias a la obtención de tecnología extraterrestre, hemos alcanzado un nivel que nos pone en camino hacia las estrellas. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿podríamos encontrar más pruebas si miramos más allá de Roswell? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Más allá de Roswell. Washington, Distrito de Columbia, abril de 2011. El FBI publica miles de archivos como parte de su almacén documental en Internet. Un archivo en particular llama la atención de los medios y de los investigadores independientes. Está fechado el 22 de marzo de 1950 y es para J. Edgar Hoover, director del FBI. Resume la información acerca de 3 supuestos platillos volantes rescatados en Nuevo México. De inmediato, los investigadores vinculan ese archivo al célebre incidente de Roswell, la presunta colisión de un ovni, que mucha gente cree que fue ocultada por las Fuerzas Armadas en 1947. Pero este documento es solo el último de una serie de archivos gubernamentales publicados en los últimos años. Eso sugiere que en la colisión de Roswell hubo más cosas de las que se contaron. Como periodista de investigación, lo que me asombra es la cantidad de documentos filtrados desde la década de 1940 que han salido a la luz y los detalles que contienen acerca de lo ocurrido en Roswell. El 4 de julio, un ranchero llamado Mark Brazel encuentra unos extraños restos metálicos plateados. No entiende lo que tiene a su alrededor. Así que decide ir a Roswell para avisar al sheriff de que algo se ha estrellado en su rancho. La unidad de inteligencia de la base militar de Roswell se encarga de inspeccionar los restos. A esos hombres se les ordena recoger hasta la última cosa que haya en el rancho de Mac Brazel. Tienen que llevárselo todo. El 8 de julio de 1947, el titular de la primera página del diario Roswell Daily Record informa de que el ejército se ha incautado de un platillo volante. Pero al día siguiente, de pronto la versión oficial cambia y se indica que solo era un globo meteorológico caído. Roswell era la sede del grupo de bombas 509, el único escuadrón del mundo capaz de lanzar una bomba atómica. Esos hombres eran lo mejor de lo mejor. Y que el personal de inteligencia de la base confundiera un globo meteorológico con algo extraño es descabellado. Es razonable pensar que aquello fuera el comienzo de la ocultación del ovni. Globos meteorológicos, gases de pantano, meteoritos, no importa. Siempre es cualquier cosa salvo un ovni. La nave estrellada en Roswell se tapó. En mi opinión, que se retractasen de la versión de que se habían hecho con un platillo volante fue reacción inmediata para evitar un escándalo. Al mundo se le dijo, no, es un globo meteorológico. Durante más de 30 años, eso fue lo que quedó, hasta que comenzaron a aparecer testigos que dijeron, no, en realidad fue una nave extraterrestre. La gente también vio cuerpos de alienígenas.
En abril de 2014, el teórico de los antiguos astronautas Georgios Tsoukalos viajó a la base de la Fuerza Aérea de Walker en Roswell, Nuevo México, para reunirse con Del Jerny, alcalde de la localidad, y examinar el hangar donde se supone que fueron trasladados en un principio los restos de la nave y los cuerpos extraterrestres. ¡Caramba! Esto es enorme. ¿Qué te parece? Tengo la carne de gallina. Estamos entrando en la historia. Es increíble, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el sitio donde los pusieron? Según la información que tengo, seguramente fuera detrás de aquel rincón. Los llevaron allí y examinaron los cuerpos. ¿Fue aquí? Sí, pasa. Los restos de la nave los dejaron fuera y los cuerpos los metieron aquí. No sé qué decir, porque si este fuera el lugar... Estarías pisando el lugar donde podrían haber estado seres extraterrestres. ¿A dónde fue la nave? ¿Dónde acabó? ¿Cómo no? Acabó en manos del gobierno. Por lo que sé, se llevaron los cuerpos a la base aérea Wright-Patterson. Seguramente también se llevaran los restos y los conservaron en alguna instalación militar. Los investigadores de Roswell sugieren que un compromiso de silencio aprobado por el Estado evitó que los testigos de la colisión y la retirada de la nave hablasen en público. Pero muchos decidieron hacerlo posteriormente. Entre ellos, el primer oficial del ejército que estuvo donde la nave se había estrellado. Fue el comandante Jesse Marcel. Según su nieto, en privado Marcel compartió muchos pormenores de su experiencia con su familia. Mi abuelo, el comandante Jesse Marcel, era el encargado de inteligencia del grupo de bombas 509. Cuando era niño, en la cena hablábamos de Roswell. A través de las conversaciones supimos que mi abuelo fue el investigador principal del llamado incidente de Roswell. Mientras inspeccionaba los restos no encontraba lógica ni sentido a lo que estaba viendo. Reunió a algunos y decidió llevárselos a su casa. Según sus palabras, se le ocurrió que fuera lo que fuera, era muy importante y que cambiaría el curso de la humanidad. Quería que su familia formase parte de aquello. De acuerdo con la versión de la familia, el comandante Marcel regresó a su casa tras su primera visita al punto de la colisión y esparció algunos restos sobre el suelo de su cocina. Parte de las piezas eran unas delgadas hojas de metal parecido al papel aluminio, pero cuando se apretaba para formar una bola con él, rebotaba y recuperaba su forma original. Marcel también afirma que el metal no era el mismo material que apareció en las fotografías que publicaron los periódicos. Hay una foto bastante famosa en la que aparece sosteniendo un resto que es en realidad papel de aluminio. Era de un globo meteorológico. A su pesar accedió a aquello y posó con él en la foto. Pero si te fijas te das cuenta de que no está mirando a la cámara, sino a alguien fuera de plano que está gritándole órdenes. Se plegó a aquello e hizo lo que le mandaron. ¿Es posible que una nave alienígena se estrellase en Roswell? Y si fue así, ¿podría existir una conspiración que fuese más allá de Nuevo México? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí. Y también creen que Roswell no fue ni el primero ni el único caso de nave extraterrestre estrellada en la Tierra. Cape Girardeau, Missouri, 12 de abril de 1941, 9:30 de la noche. El reverendo William Huffman recibe una llamada de la policía local, informándole de que algo se ha estrellado y que debe acudir para proporcionar consuelo espiritual a las víctimas. Seguramente pensó que se trataba de un accidente automovilístico, pero para su sorpresa, cuando llegó, había una nave con forma de disco y 3 cuerpos de apariencia desconocida sobre el suelo. Eran pequeños y tenían cabezas grandes, ojos grandes y bocas pequeñas. Había personal militar y del FBI. Él se quedó atónito al comprobar que era la colisión de un ovni y que los seres eran extraterrestres. Tuvo la oportunidad de ver el interior del disco y encontró unas inscripciones jeroglíficas en las paredes. El gobierno le dijo que no dijese una palabra de aquello a nadie, porque era máximo secreto.
El relato de Huffman fue un secreto hasta que falleció. Entonces, en 1984 y en su lecho de muerte, su esposa divulgó la información al resto de la familia. Desde entonces han aparecido varios testigos que corroboran la historia, entre ellos el hermano del sheriff y miembros del cuerpo de bomberos. Se han filtrado más datos acerca de la respuesta del ejército y el incidente se conoce como la bomba antes de Roswell. Según se cuenta, una unidad militar de Sikeston, Missouri, a unos 50 kilómetros del lugar de la colisión, llegó con órdenes de recoger los cuerpos y el disco y llevarlo en avión a la ciudad de Washington. Por tanto, Cape Girardeau, Missouri, en 1941, fue el primer lugar donde el gobierno comenzó a incautarse de objetos descritos como de otro mundo. El choque de Cape Girardeau fue un anticipo de la reacción del ejército al incidente de Roswell. El ejército aprendió mucho acerca de cómo gestionar estos fenómenos y cómo garantizar que colisiones futuras quedaran cubiertas por un manto de secreto. El incidente de Roswell hoy es célebre, pero lo más desconocido es que se supo de incidentes similares por todos los Estados Unidos por las mismas fechas. Entre ellos, colisiones en San Antonio, Nuevo México, Twin Falls en Idaho, Hebden Lake en Montana, el condado de Braxton en Virginia Occidental y muchos más. Pero ¿por qué de pronto comenzamos a oír hablar de tantas colisiones misteriosas? Muchos creen que el acontecimiento más trascendental del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial. El conflicto afectó a casi todas las naciones de la Tierra y se cobró las vidas de 60 millones de personas. La guerra hizo aparecer armas mucho más avanzadas y letales que las que el hombre había soñado. Entre ellas, la bomba atómica. Esto dio pie a un repunte tremendo de informaciones sobre ovnis. ¿Pero por qué? Una gran cantidad de aquellos supuestos avistamientos se produjeron en las décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores. Parte de la teoría es que, como los Estados Unidos habían desarrollado armas atómicas y las habían usado contra Japón, y además seguían probándolas en Nevada, Nuevo México y otros lugares, los extraterrestres estaban muy preocupados. Algunos han sugerido que cuando desarrollamos armamento nuclear, aquello indicó a los extraterrestres que habíamos alcanzado cierto nivel tecnológico. Algo sí que es seguro. Desde la creación de nuestra primera bomba de hidrógeno, los avistamientos directos de ovnis han aumentado en todo el mundo. ¿Es posible que al hacerlo hayamos atraído la atención de los extraterrestres? Tienes que preguntarte qué estaba ocurriendo, porque presuntamente, entre las décadas de 1940 y 1960, hubo choques de ovnis en toda América del Norte. ¿Provocó el advenimiento de la era nuclear una nueva etapa de encuentros con extraterrestres? ¿Y si el ejército de los Estados Unidos hacía acopio de todos los restos de naves, a dónde las llevaba? Groom Lake, Nevada, a solo 1.500 kilómetros de Roswell, Nuevo México. Quizá el lugar más conocido del que se rumorea que oculta restos alienígenas sea una base secreta de ingeniería militar conocida como Área 51. Tras años negando su existencia, el 16 de agosto de 2013, el gobierno de los Estados Unidos reconoció oficialmente su existencia. Era una de las bases militares más secretas y sensibles. Todos sus empleados habían jurado guardar sus secretos de por vida. Pero no fue hasta 2013 que se confirmó que el Área 51 existía y que había existido desde hacía mucho tiempo.
Muchos creen que en este lugar se guardan los restos de la famosa nave estrellada en Roswell en 1947, aunque el gobierno sostiene que la base secreta nunca acogió restos de naves extraterrestres. El anuncio pareció excitar la imaginación de la gente. Resulta que hay una base de investigación y desarrollo avanzadas llamada Área 51. ¿Quién sabe lo que pasará allí? Que el gobierno diga esto o lo otro no significa que sea cierto. ¿Cree alguien que podemos fiarnos de la CIA a la hora de decir toda la verdad y nada más que la verdad? Cuando escuchas a personas que han trabajado en el Área 51 decir que hay naves extraterrestres y que estamos tratando de replicar tecnología alienígena, no me cabe ninguna duda de que el Área 51 ha sido una base muy secreta para todo tipo de actividades. ¿Es posible que el Área 51 acoja artefactos extraterrestres? ¿Artefactos recuperados de colisiones de naves? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que el examen de los últimos y más extraordinarios avances tecnológicos puede brindarnos todavía más pruebas. Julio de 1997. En el 50º aniversario del incidente de Roswell, el coronel retirado Philip J. Corso publica el libro El día después de Roswell. En él, no solo confirma que una nave extraterrestre se estrelló en Roswell, sino que los restos habían sido recogidos y guardados en secreto por el ejército de los Estados Unidos. Philip J. Corso era teniente coronel del ejército de los Estados Unidos y había protagonizado una carrera muy brillante con varias condecoraciones. En el día después de Roswell, revela algo impresionante, que había servido en la División de Tecnología Extranjera del Cuerpo de Investigación y Desarrollo del Ejército y que había tenido acceso a la tecnología extraterrestre de la nave de Roswell. Según la versión del coronel Corso, durante años, científicos e ingenieros militares habían intentado entender sin éxito los restos recogidos en Roswell. El coronel Philip Corso dijo que parte de su labor en tecnología extranjera del ejército era difundir la tecnología extraterrestre incautada en Roswell sin revelar su origen. En otras palabras, que la compartiera con los científicos de las grandes empresas de su país sin que supieran que era extraterrestre. En su libro, el coronel Corso sostiene también que él brindó materiales e información a empresas de tecnología punta bajo la apariencia de que era tecnología extranjera obtenida recientemente. Lo que Corso relata en su libro es que localizaban empresas que habían protagonizado descubrimientos en ciertas áreas y que él les proporcionaba una inspiración estratégica sobre qué camino deberían seguir a fin de desarrollar con éxito sus tecnologías punta. Solo después de Roswell, empresas como IBM florecieron de repente. El motivo del auge de IBM es que estaba en el lugar adecuado y en el momento justo para que se le encargase replicar la tecnología de aquellas naves. Según la versión del coronel Corso, la visión nocturna fue desarrollada a través de las lentes del ojo de un piloto extraterrestre. Las prendas ignífugas surgieron de uniformes alienígenas. Y los circuitos integrados se desarrollaron a partir del panel de control de las naves. ¿No resulta curioso que fuera justo después del incidente de Roswell de 1947 que nuestra tecnología se disparase como un cohete? Los circuitos integrados y todo tipo de otras tecnologías como el láser, la fibra óptica y demás se inventaron justo después de la colisión de Roswell de 1947.
Lo que se cuenta en el día después de Roswell es cierto. Recuerdo los nombres de los generales y de los aeropuertos militares que menciona de mi época en el Ministerio de Defensa. No es algo que desconozca. Hablé con un general que me dijo que hasta la última palabra era cierta y que había más. El coronel Corso también afirmaba que la réplica de la tecnología de las naves extraterrestres caídas no se limitó a los Estados Unidos, sino que se produjo en todo el mundo. La financiación de la investigación y el desarrollo de esta tecnología extraterrestre exigió un elaborado ardid legal que también serviría para distraer la atención de los cada vez más frecuentes avistamientos de ovnis. La Guerra Fría. La Guerra Fría nunca fue una guerra de verdad. Fue un acuerdo entre los Estados Unidos y Rusia para que la gente se preocupase de otra cosa. Bombas atómicas cayendo sobre sus cabezas más que ovnis y platillos volantes. Durante la Guerra Fría se suponía que Rusia era nuestro enemigo, pero teníamos una base militar conjunta en el Polo Sur y también una base aérea conjunta. Tienes que preguntarte qué pasaba. Creo que gobiernos de todo el planeta han estado ocultando lo que saben de las visitas y accidentes de naves extraterrestres en la Tierra. No nos dicen la verdad. Ha habido colisiones en Rusia y en Roswell, Nuevo México. También en Cape Girardeau, Missouri. Está ocurriendo en todo el planeta. La pregunta es, ¿por qué? Es posible que la incautación y la réplica de la tecnología de las naves alienígenas caídas vaya mucho más allá de Roswell. ¿Y podrían la Guerra Fría y la carrera espacial haber sido tapaderas para justificar innovaciones derivadas de la tecnología extraterrestre? Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y sugieren que la investigación de lo que algunos investigadores denominan el Roswell ruso puede arrojar más pruebas. Astrakhan Oblast, Rusia, a 800 kilómetros al sur de Moscú. 19 de junio de 1948. 11 meses después del incidente de Roswell, en la base de investigación y desarrollo aeroespacial de Kasputin Yar, el radar detecta una señal errática. Al mismo tiempo, el piloto de un caza MiG ve un objeto volante no identificado con forma de puro delante de él. Ahora nos hemos enterado de que una unidad militar soviética abrió fuego contra un objeto desconocido que apareció en el espacio aéreo cerca de Kasputin Yar. Un caza soviético MiG se enfrentó a él para interceptarlo. El avión se enzarzó en una escaramuza de 3 minutos con el ovni. El caza disparó un misil que parece ser que alcanzó a la nave. Justo cuando se produjo el impacto, se generó un resplandor de luz cegadora que provocó que el MiG y el ovni se estrellasen. Cuando la gente habla de colisiones de ovnis, se refiere a Roswell como si fuera la única ocasión, pero ha ocurrido varias veces. Kasputin Yar es otro gran ejemplo de una colisión genuina como la de Roswell, pero esta vez en la Unión Soviética y envuelta en el mayor secreto por motivos de seguridad nacional. Hay equipos especiales encargados de crear tapaderas y los restos se llevan a almacenes para que la tecnología sea analizada y entendida. Durante años han circulado rumores según los cuales a 350 metros de la superficie de Kasputin Yar hay pasillos y cámaras con naves extraterrestres caídas y salas donde se han realizado autopsias de alienígenas. Esa es el Área 51 de la Unión Soviética. Está en un lugar muy remoto. Allí los soviéticos realizaron todas sus principales pruebas de cohetes y gran parte de las réplicas de tecnología nazi de la Segunda Guerra Mundial. Es un lugar muy sofisticado. Algunas personas plantearon la idea de que era el principal lugar de almacenamiento, pruebas secretas y análisis de ovnis estrellados en la Unión Soviética. Curiosamente, en esta instalación secreta,
En solo 18 meses, los soviéticos desarrollaron más armas nucleares y sistemas de lanzamiento de misiles que lo que habían calculado para los 5 años siguientes. En 1959, la CIA comenzó a espiar la base secreta y a reunir fotos aéreas tomadas en vuelos de reconocimiento de aviones U-2. Cuando los Estados Unidos enviaron misiones de reconocimiento durante la Guerra Fría, al examinar las imágenes vieron unas marcas increíbles sobre el terreno en el área de Kasputin Yar. Cuando vemos las imágenes de esos jeroglíficos, parecen similares a los que vemos en los círculos de maíz y en ciertas formaciones del terreno visibles en la Tierra. Ciertamente parecen intentos de comunicación con los extraterrestres. Quizás su intención fuera marcar los puntos donde debían aterrizar. Kasputin Yar fue una de las bases aéreas más secretas de la Unión Soviética. Según los rumores, estaban investigando tecnología ovni. La pregunta es si esos símbolos se emplearon para atraer ovnis. Según los ideólogos de los antiguos astronautas, el conocido como Roswell ruso no es el único lugar de este tipo. En el centro de Australia se halla la base militar de Pine Gap, ubicada en una zona que desde hace mucho se relaciona con actividad de ovnis. Se dice que la instalación se prolonga 8 kilómetros bajo tierra y se rumorea que desde la década de 1960 se emplea para investigar la propulsión electromagnética. En unas remotas colinas de China hay una serie de pistas de aterrizaje enrevesadas de más de 1,5 kilómetros de longitud y más de 750 metros de anchura. Los investigadores han visto naves extrañas estacionadas en las pistas y creen que es un campo de prueba de naves extraterrestres. Y en la base de Radlow Manor de la Fuerza Aérea Británica, ubicada en la campiña de Wiltshire, Inglaterra, muchos creen que el Ministerio de Defensa almacena ovnis estrellados desde la década de 1950. La existencia de todos estos lugares por todo el planeta sugiere que los gobiernos del mundo llevan décadas reuniendo y tratando de replicar tecnología extraterrestre. Es posible que haya otras instalaciones militares en el mundo, además del Área 51, que alberguen artefactos extraterrestres. Y si es así, ¿cómo pueden haberse producido tantas caídas de ovnis en el mismo periodo y en varios continentes? Tienes que preguntarte si los alienígenas se dieron cuenta de que el conflicto que afectaba a todo el planeta nos ayudaba a desarrollar y mejorar la tecnología aeroespacial y otras. Parece ser que con esas colisiones de ovnis que presuntamente se producían en todo el mundo, los extraterrestres intentaban hacernos progresar. Quizá buena parte de esto, inclusive algunas colisiones en las décadas de 1940 y 1950, fueran planeadas para que ciertas tecnologías cayeran en manos humanas y generar así un proceso de desarrollo tecnológico. Tuve un amigo que participó en el intento de replicar la propulsión de los ovnis. La información que obtenemos de esas naves es demasiado sofisticada para que la emulemos. Emplean materiales imposibles de obtener en la Tierra o en este sistema solar. Con la caída de la Unión Soviética y el fin de la Guerra Fría, a principios de la década de 1990, muchos creyeron que el desarrollo secreto de tecnología extraterrestre no se mantendría en secreto. Por desgracia, no ha sido así. Cuando acabó la Guerra Fría, el embargo de la verdad, porque eso es lo que era y es, debería haberse levantado y la gente debería haber sido informada de lo que ocurría, porque todo esto ha sido pagado con dinero del contribuyente. Universidad de Lund, Suecia, 27 de agosto de 2013.
Los investigadores confirman la existencia de un nuevo elemento en la tabla periódica creado por fusión nuclear. Lo llaman un umpentio, o elemento 115. Aunque la mayoría de los científicos aún no saben mucho acerca de este elemento único y radioactivo, comparte rasgos con el plutonio, usado en combustibles experimentales para cohetes. El elemento 115 tiene acervo en la historia de los ovnis. Se dice que es un elemento ya descrito por un caballero llamado Bob Lazar, que sostenía que había trabajado junto al Área 51 en un platillo volante extraterrestre. The government is holding 9 alien spacecraft that are propelled by a modified gravity generator. Work is being conducted 15 miles south of Groom Lake. At that isolated area only, designated as S4, that at least one of those crafts operate. Según lo que dijo Lazar, estas naves alienígenas vuelan gracias al elemento 115. No hay pruebas de que ese elemento exista de forma natural en la Tierra. Resulta que los científicos dicen que crearon el elemento 115 mediante colisiones atómicas. Creo que el reciente descubrimiento del unumpentio nos ayuda a entender la relevancia del testimonio de Rob Lazar, un hombre que conoció un elemento muy extraño que, según parece, forma parte del sistema de propulsión de un vehículo extraterrestre. El 23 de diciembre de 2015, otro material nuevo aparece en los titulares de la prensa. Científicos de la Universidad de California anuncian la creación de un metal nuevo, duro y ligero, pero también flexible y resistente a temperaturas elevadísimas. Lo más emocionante de este nuevo elemento es que no pierde mucha flexibilidad. Tiene lo que llamamos propiedades plásticas. Muchos materiales se vuelven quebradizos cuando los refuerzas, así que este posee numerosas aplicaciones: coches, aviones y naves espaciales. Aunque este material milagroso no se parezca a ninguna aleación anterior, algunos creen que su descripción es conocida y que podría concordar con el material extraño que se supone que el comandante Jesse Marcel recogió del lugar del célebre incidente de Roswell. Casi todo lo que se encontró en Roswell era sumamente ligero. Según quienes lo tocaron, era parecido al papel de aluminio, muy duro, pero livianísimo. En la Universidad de California, en Los Ángeles, están investigando con el material de Roswell. Este material es el comienzo de una nueva revolución en la ciencia de los materiales. Seremos capaces de crear materiales en su nivel molecular. Esto parece ser el fruto de un largo programa de réplica tecnológica que proporcionaba tecnología al sector privado y que ahora es algo de uso corriente. Han transcurrido 7 décadas desde lo que llamo la primera mentira, la mentira original de Roswell. Pero la versión oficial de los Estados Unidos sigue siendo que no saben nada y que no les importa. No puede haber nada más lejos de la verdad. Estamos comenzando a entender las naves extraterrestres, su mecanismo, cómo funcionan y cómo se manejan. Y estoy convencido de que tarde o temprano podremos viajar al espacio igual que esos alienígenas llegan aquí. Es como si los extraterrestres nos dieran la información en pequeñas dosis para llevarnos a algún sitio que muy pronto sabremos dónde está. Es posible que por fin los científicos actuales estén resolviendo el puzzle de los restos de tecnología punta esparcidos por todo el globo. Podría ser que hubiéramos alcanzado un nivel de sofisticación tecnológica que nos permitiese entender plenamente la tecnología extraterrestre y nos preparase para otro encuentro con alienígenas.
Tucson, Arizona, 17 de junio de 2014. Solo 2 meses antes de su muerte, Boyd Bushman, un alto cargo científico de Lockheed Martin que trabajaba con misiles y tecnología láser, graba un vídeo confesional para su difusión después de su muerte. My name is Boyd Bushman. I'm a senior scientist from Lockheed Martin. I have 27 patents and have changed the world several times. Según Bushman, mientras trabajaba en Lockheed Martin, conoció individuos que habían tenido acceso a todas las instalaciones del Área 51 y le entregaron materiales que Bushman entendió que eran tecnología extraterrestre. They would give me pieces of UFOs, and I would come to my laboratories. There are 3 elements which the UFO is contained. One is tellurium, the other is germanium, the other is palladium. And not only that, but the things pick up and fly using anti-gravity. Pero quizás la revelación más intrigante de Bushman es la relativa a los extraterrestres que asistían a los científicos del gobierno en bases como el Área 51. They're approximately 5 feet, 4.5 to 5 feet tall. We have a total of at least 18 that exist and operate with our facility. Now notice the eyes are different, nose are different, but they do have 5 fingers, 5 toes, 2 eyes. La difusión del vídeo en Internet creó una conmoción. Muchos insistían en que era un fraude. Pero, ¿por qué un ingeniero y físico de renombre mentiría acerca de algo tan importante? Podría ser que los antiguos rumores de réplicas de tecnología de otros mundos e incluso los relatos de participación extraterrestre en proyectos militares secretos fuesen ciertos. Buena parte de la tecnología digital se basa en restos de naves extraterrestres y en seres extraterrestres. Pero el gobierno alzó un muro y dijo, nadie puede saberlo. Aunque la verdad es que la tecnología del siglo XXI se basa en tecnología extraterrestre. ¿Cómo es posible que en los últimos 70 años nuestra tecnología haya avanzado más que en los últimos 5000? ¿Qué nos hace tan especiales hoy que no teníamos hace 5000 años? Creo que nuestros avances tecnológicos se deben a la tecnología extraterrestre incautada. Hay que preguntarse si las piezas del puzzle cayeron por accidente o fue a propósito. Si el ejército de los Estados Unidos y quizá otros del mundo han obtenido tecnología de naves alienígenas caídas, habría que pensar que los extraterrestres quieren que tengamos esa misma clase de tecnología y que precisamente nos la están entregando. Últimamente hemos visto un desarrollo tecnológico epatante. Se ha sugerido que forma parte de un programa para que progresemos tecnológicamente. Una de las cosas más asombrosas de la réplica de tecnología alienígena es que hemos tardado bastante tiempo en entenderla y darle uso. Quizá estemos alcanzando un nivel tecnológico que nos permita igualarnos a los extraterrestres avanzados. Todo esto nos lleva a preguntarnos cuáles son sus planes para nuestro planeta y ¿les preocupan nuestros intereses o solo los suyos? ¿Podrían Roswell y otras colisiones ocultadas en todo el mundo haber sido orquestadas por alienígenas para impulsar el progreso tecnológico de la humanidad? De pronto, muchos gobiernos se ponen a buscar extraterrestres. Tienes que preguntarte por qué.
Entre 1948 y 1969, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reunió 12.618 informes de ovnis. Se obligó a todos los pilotos que pudieran haber visto algo considerado un platillo volante a rellenar un documento y les dijeron que no comentasen el asunto con nadie. Es posible que en el gobierno de los Estados Unidos sean conscientes de la intervención extraterrestre en los asuntos humanos. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha atribuido su origen a los dioses y otros visitantes de las estrellas. ¿Y si fuese cierto? ¿Ayudaron unos seres extraterrestres a moldear nuestra historia? Y en ese caso, ¿podría la verdad revelarse gracias a los cazadores de alienígenas? ¿Quiénes eran? ¿Por qué vinieron? ¿Qué dejaron tras de sí? ¿A dónde se marcharon? ¿Volverán? Alienígenas. Cazadores de alienígenas. Londres, Gran Bretaña, 20 de julio de 2015. Un grupo de los principales científicos del mundo, entre ellos el físico Stephen Hawking y Frank Drake, fundador del Instituto SETI, se reúnen en la Royal Society, donde el multimillonario y empresario tecnológico Yuri Milner anuncia su iniciativa de búsqueda de vida extraterrestre conocida como Breakthrough Listen. The scope of our search will be unprecedented. El proyecto es una búsqueda de vida extraterrestre inteligente de 10 años, financiada con $100 millones, 88 millones de euros. Es el proyecto de comunicación con extraterrestres más amplio de la historia. La dotación económica financiará miles de horas de exploración telescópica en América del Norte y Australia, así como el proceso de datos en busca de señales de radio en sistemas solares lejanos. El proyecto Breakthrough Listen es revolucionario porque no solo van a sondear un gran número de estrellas, sino que cubrirán una zona 10 veces mayor que en sondeos anteriores. Estoy convencido de que se ha producido un punto de inflexión en el consenso acerca de la posibilidad de vida extraterrestre. Ahora que somos capaces de documentar y escrutar científicamente el universo ante la posibilidad de que haya planetas capaces de sustentar vida, también conoceremos de forma indudable las probabilidades de que haya vida ahí fuera. Breakthrough Listen es el primer proyecto liderado por científicos de la corriente dominante con el propósito explícito de encontrar vida extraterrestre inteligente. Durante el anuncio, Stephen Hawking afirmó que en un universo infinito debe de haber otras vidas. No hay interrogante más importante que este, y hay que comprometerse para encontrar la respuesta. Aunque esta nueva iniciativa sea monumental, la búsqueda de vida más allá de la Tierra lleva décadas en marcha. Comenzó alrededor de 1947, cuando una serie de hechos obligaron a algunos altos cargos del gobierno de los Estados Unidos a convertirse oficialmente en cazadores de alienígenas. Si estudias el año 1947, según las estadísticas hubo al menos 800 casos registrados por la policía y los aeropuertos de gente que decía que había visto algo en el cielo. Pero el hecho que llegó a las portadas de todo el mundo ocurrió cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington. El 24 de junio de 1947, un empresario y piloto llamado Kenneth Arnold estaba volando cerca del Monte Rainier, en el estado de Washington. Cuando sobrevolaba la montaña, de pronto vio un escuadrón de objetos extraños y fue incapaz de saber qué eran. Fue capaz de medir su velocidad porque conocía la distancia exacta que hay entre dos cumbres montañosas. Su cálculo fue de 1900 a 2000 kilómetros por hora. En aquellos tiempos no teníamos aviones que volasen a más de 900 kilómetros por hora. Así que, sin duda, aquello no era de origen terrenal. Más tarde describió el objeto de forma de ala delta, que volaba como si rebotase sobre el agua. Aquello dio lugar a la expresión platillo volante.
A los pocos días de la publicación de lo que le ocurrió a Arnold, se produjeron 20 informaciones más de hechos similares vistos en el cielo en el noroeste de los Estados Unidos. Esto provocó que más casos saliesen a la luz y se informó de cientos de ellos. Solo 2 semanas después de esta ola de avistamientos de ovnis, se produjo el célebre incidente de Roswell. Pero fue un avistamiento ocurrido un año antes, el que abrió la veda para los militares. El 7 de julio de 1947, en la base aérea de Edwards, entonces llamada Amarok, el comandante Wise estaba pilotando su caza XP-84, un avión experimental, y notó que el agente en tierra estaba observando un objeto distante. Miró y vio un objeto amarillo reluciente que giraba sobre sí mismo a 300 metros del suelo. Tenía forma de bola y medía unos 3 metros de diámetro. Después de aquello, se obligó a todos los pilotos que pudieran haber visto algo considerado un platillo volante a rellenar un documento, y además les dijeron que no comentasen el asunto ni el informe con nadie. Como consecuencia de la asombrosa cantidad de informaciones acerca de ovnis que llegaron al ejército en el verano de 1947, el teniente general Nathan Twanin de la base de Rayfield redactó una ordenanza para que todos los informes sobre ovnis llegasen al ejército. Esto llevó a la creación del primer programa militar oficial de investigación de ovnis denominado Proyecto Signo. El 22 de enero de 1948, el gobierno de los Estados Unidos autorizó el primer estudio oficial del fenómeno de los ovnis. Este estudio de alto secreto se denominó oficialmente Proyecto Signo. Oficialmente, el Proyecto Signo aseguraba que los avistamientos eran auténticos e insinuaba que eran extraterrestres. Pero los altos mandos del ejército intervinieron y variaron las frases. Cancelaron el proyecto y lo cambiaron a Proyecto Rencor, que después se convertiría en el Proyecto Libro Azul. La Fuerza Aérea puso fin al Proyecto Libro Azul porque dijo que no habían encontrado pruebas de que los ovnis fueran reales o representasen una amenaza para la seguridad nacional. Entre 1948 y 1969, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos reunió 12.618 informes de ovnis. De ellos, 701 quedaron sin explicar. Mientras la posición oficial de la Fuerza Aérea era que el Proyecto Libro Azul no había producido pruebas fehacientes de que el espacio aéreo de la Tierra hubiera sido ocupado por naves extraterrestres, uno de los autores del estudio mostró un gran desacuerdo. Era el Dr. Joseph Allen Hynek, profesor del Departamento de Física y Astronomía de la Universidad Estatal de Ohio y consejero científico de estudios de ovnis de los proyectos Signo, Rencor y Libro Azul. Al comienzo de su carrera como consultor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Dr. Hynek era muy escéptico. De hecho, consideraba que los ovnis eran una enorme ridiculez. Pero a medida que se involucró más y comenzó a hablar con más y más testigos cualificados como pilotos militares de cazas, se convenció de que todo el asunto de los ovnis tenía algo de verdad. Cuando en años posteriores le preguntaron qué le hizo cambiar de parecer, el Dr. Hynek dijo 2 cosas. La primera, que la Fuerza Aérea estaba empeñada en proporcionar respuestas a todos los casos, incluso si la respuesta era ficticia. La segunda es que comenzó a hablar con testigos muy creíbles que le llevaron a pensar que aquellos objetos eran reales. En los años posteriores, los investigadores y estudiosos de los ovnis han intentado acceder a los casos del Proyecto Libro Azul a través de la Ley de Libertad de Información. Pero los nombres e información personal de los testigos, así como otra información acerca de los avistamientos, aparecen expurgadas de los documentos, lo que evita un examen detallado. Teniendo en cuenta que el gobierno de los Estados Unidos clasifica el asunto de los ovnis como de alto secreto, tenemos que plantearnos la posibilidad de que personas que ocupan las altas esferas en el gobierno de los Estados Unidos sean conscientes de la intervención extraterrestre en los asuntos humanos y lleven 6 décadas ocultándolo. A tenor del alto secreto que rodeó estos proyectos,
Es posible que las asombrosas afirmaciones de Allen Hynek sean ciertas y que los contactos con naves extraterrestres hayan sido ocultados a la población. Los ideólogos de los antiguos astronautas dicen que sí, y aseguran que la humanidad ha tenido contacto con alienígenas desde las primeras civilizaciones. Universidad de Humboldt, Berlín, Alemania. 28 de enero de 2016. El arqueólogo Mathieu Ossendrijver anuncia lo que denomina un hallazgo pasmoso. Ha descubierto pruebas de que hace unos 2000 años los astrónomos de la antigua Babilonia inventaron unas sofisticadas ecuaciones matemáticas para seguir el movimiento de Júpiter. Cuando los astrónomos modernos piensan en la secuencia de eventos en el sistema solar, emplean programas muy sofisticados para tener en cuenta la relatividad general y especial. No pensábamos que los astrónomos de la antigüedad tuvieran la capacidad para realizar los mismos cálculos que hacemos hoy. Los babilonios podían predecir cuándo aparecía Venus y qué constelaciones se veían en ciertos momentos del año, pero nunca nos habríamos imaginado que usaran el precursor del cálculo para averiguar los movimientos de Júpiter en el cielo. Cuando los babilonios miraban a Júpiter, registraban dónde estaba en una noche y señalaban un punto en un gráfico, la hora en el eje inferior y la posición en el superior. La noche siguiente hacían lo mismo. Registraban la posición de Júpiter. Y la noche siguiente volvían a hacerlo. Y trazaban líneas que conectaban los puntos y los ejes. La superficie sobre los ejes era un trapecio. ¿Cómo entendieron los antiguos babilonios los conceptos matemáticos que se pensaba que había desarrollado Isaac Newton en el siglo XVII? ¿Y por qué estaban misteriosamente preocupados por los movimientos precisos de Júpiter? Un planeta que relacionaban con uno de sus dioses más importantes, Marduk. La deidad principal de la antigua Babilonia era Marduk y estaba relacionado con el planeta Júpiter. Hay un gran cuerpo mitológico acerca de su partida y regreso en el futuro. Estaban muy interesados en el regreso de su divinidad, así que cualquier aparición del planeta Júpiter les interesaba mucho. ¿Por qué Júpiter era tan importante para esa cultura? Tanto que asimilaron el planeta a uno de sus dioses llamado Marduk. ¿Acaso creían que Marduk llegó de ese planeta y que algún día regresaría? ¿Acaso rememoraban una visita extraterrestre del pasado y recibieron ese conocimiento avanzado para que supieran que algún día este ser extraterrestre regresaría? Barron, Wisconsin, verano de 1934. A los 9 años, Coral Lorenzen ve un objeto con forma de platillo que flota en el cielo. No emite sonidos y se mueve hacia el noroeste antes de desaparecer en el horizonte. El encuentro solo dura 20 segundos, pero cambiará para siempre el rumbo de las investigaciones de ovnis. Uno de los primeros ufólogos importantes de los Estados Unidos fue Coral Lorenzen. Ella vio un ovni mucho antes de que se produjera la ola de avistamientos de la década de 1940, y eso marcó el resto de su vida. En agosto de 1951, Coral comenzó a trabajar como reportera para el diario Green Bay Press Gazette y escribió artículos acerca de ovnis. Recibió muchas respuestas de otras personas que habían visto objetos similares. En 1952, Coral y su marido, un antiguo oficial del Cuerpo Aéreo de la Armada, Jim Lorenzen, fundaron la primera organización de ufología independiente, conocida como Organización de Investigación de Fenómenos Aéreos, o APRO por sus siglas en inglés. Coral estaba muy decepcionada por la forma en que la Fuerza Aérea y el gobierno gestionaban todo el asunto de los ovnis. Sabía que las naves eran auténticas y pensaba que era preciso que hubiera una institución investigadora desligada del gobierno que estudiara el asunto. Los Lorenzen decidieron que la mejor forma de investigar el fenómeno
era crear un grupo formado por personas de diversos campos y disciplinas que examinaran y estudiaran los informes y determinasen qué habían visto los testigos. En su momento de mayor éxito, APRO contó con más de 3.000 miembros, muchos de los cuales realizaban investigaciones de campo. Reunieron informes y una cantidad enorme de datos creíbles que superaban con mucho lo que los proyectos Signo, Rencor y Libro Azul estaban haciendo. Fue la primera organización civil que salió a investigar ovnis. Ella abrió el camino a otras organizaciones que se crearon después. Una de ellas se conocía por el acrónimo NICAP. El almirante Faghni, que luchó en la Segunda Guerra Mundial y que era el científico de la Armada que estudiaba el misil guiado, ayudó a fundar y presidió la organización. Incluso más interesante resulta que otro miembro fue el primer director de la CIA, el almirante Hillenkotter. Lo normal es pensar que si alguien sabía si los ovnis eran reales, ese era el director de la CIA. En 1960, el contraalmirante Hillenkotter afirmó estas tres cosas. Primero, el fenómeno de los ovnis era real. Segundo, no eran soviéticos. Y tercero, que los ovnis no se habían estudiado de forma científicamente adecuada. ¿Un antiguo director de la CIA que reconoce que los ovnis son reales? ¿Podría el almirante Hillenkotter haber encontrado pruebas fehacientes de naves alienígenas que visitaban la Tierra? A pesar de su osada afirmación, el gobierno mantuvo su posición de que ningún caso de ovni había demostrado su credibilidad. Pero el número de sociedades ufológicas siguió creciendo. El 31 de mayo de 1969, Walt Andrews, un miembro de APRO, creó su propia organización de voluntarios que englobaba los estados de Iowa, Missouri e Illinois. Lo que comenzó siendo la Red Ufológica del Medio Oeste cambió su nombre a Red Mutua Ufológica o MUFON y se convirtió en la mayor investigación de ovnis del mundo. MUFON cuenta con miles de miembros. Tiene directores estatales e investigadores de campo que cubren los Estados Unidos y varios países más. Al contrario del método de trabajo de APRO, el modelo de MUFON otorga mucha autonomía a los estados, que organizan sus propios congresos, se encargan de sus propios proyectos de investigación, se enfundan las botas y pisan el terreno para investigar. Estas organizaciones se hicieron populares porque se produjo un giro en la opinión acerca de aquellos fenómenos. La gente salía y observaba los cielos no solo por la posibilidad de que pudiera haber algo ahí arriba, sino porque entendía lo que aquellos objetos podrían ser. Según los ideólogos de los antiguos astronautas, los alienígenas llevan visitando la Tierra toda la historia de la humanidad. Entonces, ¿por qué tantas personas a mediados del siglo XX se obsesionaron de repente con la búsqueda de pruebas de encuentros extraterrestres? Algunos sugieren que los mismos alienígenas podrían ser responsables de esta mayor concienciación. Coral Lorenzen fundó APRO y Walt Andrews creó MUFON a partir de la primera. Todos fueron animados por encuentros personales con ovnis. ¿Podría haber sido algo más que casualidad? ¿Podría ser que alguna fuerza tuviera como blancos a personas como Coral Lorenzen y Walt Andrews? ¿Existe una presencia que nos vigila y que es responsable de estos encuentros aparentemente fortuitos? Es posible que, aunque los extraterrestres hayan mantenido su presencia oculta a la humanidad, haya elegido a individuos determinados como emisarios que nos revelarán una verdad mayor. Y si es así, ¿podría su plan para reencontrarse con la humanidad haberse puesto en marcha en 1934,
cuando Coral Lorenzen, una niña de 9 años, vio un objeto extraño en el cielo? Quizá el estudio de los esfuerzos de la humanidad para encontrar pruebas de extraterrestres y entrar en contacto con ellos proporcione más respuestas. Delaware, Ohio, 15 de agosto de 1977. En el radiotelescopio Big Ear de la Universidad Estatal de Ohio, el astrónomo Jerry Eman realiza una investigación para SETI, la Organización de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Mientras repasa unos datos, detecta una señal muy peculiar que emana de la constelación Sagitario. Estaba buscando en un ancho de banda de 1420 megahercios, que creían que era la del agua. Creían que esas civilizaciones podían codificar la frecuencia del agua con una señal detectable. Jerry Eman estaba en el telescopio Big Ear trabajando para el SETI y de repente surgió una señal de 72 segundos en la banda de 1420 megahercios. 72 segundos de caída de estática rarísima que no parecía natural, sino artificial. Parecía algo creado y enviado por una inteligencia, así que escribe "caramba" al lado de los resultados de su escucha. Esta señal se conoce como la señal caramba y aún no ha sido explicada adecuadamente y tampoco descifrada. Aunque existen varias hipótesis. Estelar se muestran en esta parte de la pantalla. Se llama gráfico de cascada. ¿Puedes distinguir esa línea de puntos brillantes? Es una señal estática más potente que va bajando. Esto es lo que buscamos. Entonces, si fuera una señal extraterrestre, ¿cómo se diferenciaría? ¿Sería más gruesa, más pronunciada, más larga? ¿Qué estamos buscando? Podría ser todas esas cosas. Cuando encontramos una señal así, la sometemos a prueba. Movemos un poco las antenas por si la señal desaparece y después las apuntamos de nuevo a la estrella por si regresan. Si es así, es algo prometedor, así que repetimos la operación una y otra vez. Y después de 5 a 10 veces la cosa se pone emocionante. Espero que ese día llegue muy pronto. La señal sigue intrigando a la gente, así que vamos a usar la matriz de telescopios Allen para volver a observarla orientándolos hacia el mismo punto del cielo. Cubriremos un amplio espectro de frecuencias y si sigue habiendo algo ahí y continúa transmitiendo, lo encontraremos. Mientras SETI aún no ha hallado una explicación para la señal, el equipo del telescopio Kepler de la NASA ha continuado buscando señales de vida alienígena en otros sistemas solares, a pesar de que oficialmente el gobierno de los Estados Unidos niegue el contacto con extraterrestres. En septiembre de 2015, tras más de 5 años de investigación, los miembros del equipo del Kepler publicaron unos hallazgos asombrosos provenientes de la estrella KIC 8462852, también conocida como estrella Tabby, en honor al astrónomo que la descubrió. Lo que vemos en la estrella Tabby es que cambia su emisión de luz y que eso no se debe a cometas, planetas, asteroides u otros fragmentos que orbitan la estrella. Vemos enturbiamientos casi periódicos de la luz que emite que son equivalentes a un 21% de su luminosidad. Hay científicos que están publicando trabajos en los que proponen que una de las explicaciones sea que estemos viendo una megaestructura extraterrestre parecida a algo conocido como la esfera de Dyson. Una esfera de Dyson es una megaestructura hipotética construida alrededor de una estrella que aprovecha su energía y que podría usarse para viajar de un punto a otro de la galaxia. Esta historia lo cambia todo, porque sugiere la existencia de una civilización en otro nivel tecnológico capaz de aprovechar la energía de una estrella entera que además podemos ver con nuestros telescopios. ¿Es posible que los astrónomos que buscan planetas habitables hayan descubierto de forma fortuita la primera civilización extrasolar? Y si es así, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos continúa negando los contactos extraterrestres?
Aunque la auténtica causa de las variaciones de luz de la estrella Tabi no haya sido descubierta, los ideólogos de los antiguos astronautas sugieren que los gobiernos del mundo han redoblado sus esfuerzos en busca de vida extraterrestre, porque saben que existe. Toronto, Canadá, septiembre de 2005. Paul Hellyer, que fue ministro de Defensa Nacional de Canadá entre 1963 y 1967, aparece en la prensa de todo el mundo al anunciar que cree en la existencia de los ovnis y que el gobierno de los Estados Unidos lleva décadas esforzándose por ocultar lo que sabe. Hasta la fecha, el señor Hellyer es el político de mayor rango que ha revelado en público esta información. Llegué a la conclusión de que había asuntos tan trascendentales para el futuro de los Estados Unidos y del mundo que tenían que tratarse de forma pública e inteligente. Y uno de ellos era la posibilidad de que los Estados Unidos nos metieran en una guerra intergaláctica. Por eso decidí salir a la palestra y dije, los ovnis son tan reales como los aviones que nos sobrevuelan. Esto es similar a lo que Edgar Mitchell, el sexto hombre que pisó la superficie de la Luna, sugirió, que había varias razas alienígenas que visitaban la Tierra. Esto no es algo desconocido. Hay personas que lo saben y parece ser que hay varias especies quizás muy distintas de alienígenas que nos visitan, y por lo que parece hace mucho tiempo que nos visitan. Hay miembros del ejército que han presenciado ovnis cerca de nuestras instalaciones militares y se ha informado de intentos de destruir nuestro sistema de prueba de misiles y de misiles en vuelo. Los visitantes alienígenas no están precisamente encantados con nuestras capacidades bélicas y nucleares. Los ufólogos han sugerido que el ejército de los Estados Unidos ha construido una instalación secreta sobre la superficie de la Luna para combatir la amenaza alienígena. Si hay extraterrestres visitando la Tierra y si son potencialmente hostiles, sería muy lógico que nos preparásemos. ¿Una instalación militar secreta en la Luna? ¿Podrían estas afirmaciones, junto a las del antiguo ministro canadiense de Defensa Paul Hellyer y las del astronauta del Apolo Edgar Mitchell, ser ciertas? Quizá el examen de documentos recientemente desclasificados contenga más pistas. 20 de julio de 2014. El ejército de los Estados Unidos desclasifica y da a conocer una de sus mayores misiones secretas, el Proyecto Horizonte. El objetivo del Proyecto Horizonte era crear, antes de 1966, 3 años antes de que la NASA consiguiera que el hombre pisara la Luna, una base militar con capacidad para al menos 20 individuos y que con el tiempo pudiera ampliarse. Funcionaría con energía nuclear y tendría su propio suministro de agua y oxígeno. Sería el equivalente lunar de una instalación militar. Desde los tiempos de Wernher von Braun, la NASA y todo el gobierno tenía la sensación de que el espacio se convertiría en un campo de batalla importante. Siempre hablamos de guerra convencional y de cómo se libraría. Esta empresa, conocida como Nexo Científico de Ciencia Exoplanetaria, o NEXES, por sus iniciales en inglés, lo cambia todo a la hora de descubrir vida alienígena. El Nexo es una iniciativa multidisciplinaria y multiinstitucional que intenta resolver la gran pregunta: ¿estamos solos en la galaxia? El Nexo reúne a investigadores de varias instituciones y de diversos campos. Hay astrofísicos, científicos planetarios, de la Tierra e incluso heliólogos, personas que estudian el Sol, que ponen sus conocimientos en común para saber qué permite que en un planeta haya vida y qué clases de planetas podrían albergar vida, y si esos planetas existen y si poseen vida. Desde el lanzamiento del telescopio espacial Kepler de la NASA en 2009, se han encontrado más de 2000 exoplanetas, es decir, planetas que no orbitan ninguna estrella. Hay miles de candidatos que esperan ser investigados y confirmados.
El proyecto de los cazadores de planetas fue ideado por investigadores de la NASA y de Yale. El objetivo es permitir que científicos llanos, ciudadanos científicos como los llamamos, puedan descubrir planetas. Los ciudadanos han realizado un servicio tremendo a la comunidad astrofísica, examinando los datos del Kepler a través del portal de Planet Hunters. Esos ciudadanos han acelerado el ritmo de descubrimientos de exoplanetas, porque esas 260.000 personas han observado directamente 20 millones de curvas de luz. Es muy interesante que la NASA esté haciendo esto, porque el hecho es que no lo haría a menos que creyera tres cosas: que hay exoplanetas habitables, que la población podría ayudar a encontrarlos, y en tercer lugar, que en esos planetas podría haber vida alienígena. Como director ejecutivo de MUFON, puedo asegurar que este cambio de orientación ya ha comenzado. Hay científicos serios, ingenieros, políticos y personal que trabaja con ellos que quieren saber más de este fenómeno porque se han dado cuenta de que es real. Cuando investigamos quiénes son, por qué están aquí y de dónde vienen, creo que aprendemos más acerca de nosotros y de quiénes somos, de dónde venimos y por qué estamos aquí. En la búsqueda de vida extraterrestre hay que plantearse varias preguntas. ¿A qué nos conducirá? ¿Cuáles son las consecuencias? Si encontramos extraterrestres benévolos, será una buena noticia que nos ayudará. Pero si son malévolos y hostiles, podríamos encontrarnos en una guerra de los mundos. ¿Es posible que gobiernos de todo el mundo estén cazando extraterrestres abiertamente porque ya poseen el conocimiento de su existencia? Y si es así, ¿hemos llegado a tal punto que la verdad no puede seguir ocultándose? Quizá pronto se revele que los alienígenas llevan miles de años visitando la Tierra y que no estamos buscando pruebas de su existencia, sino que estamos presenciando su regreso.